actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDAN. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. La Iglesia de Roma gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes, lo cual alegraba el corazón de Pablo. Pero aún así el apóstol sabía que esta iglesia necesitaba ser instruida en la palabra de Dios a fin de que no fueran ingenuos para el mal, cayendo en malas prácticas. Pablo deseaba que esta iglesia fuera, como dijo allá en su primera epístola a los Corintios, o su primera carta a los Corintios, que pudieran razonar o tomar decisiones
como gente madura, pero actuar como niños en cuanto a la malicia. Y de hecho es eso lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. De manera que te invitamos a que nos acompañes el día de hoy para que podamos aprender cómo es el modelo de comportamiento que el apóstol Pablo enseña a la iglesia romana y cómo podemos aplicarlo en nuestros días. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que tengo de acompañarles en este estudio bíblico. Les habla Malvin Delgado y en nombre de su iglesia Dios Admirable tengo el honor de llevar adelante este tiempo que va a ser más o menos de una hora y podremos juntos aprender de la palabra de Dios. Bien, me gustaría que pudieras acompañarnos dejándonos un mensaje. Dinos quién eres, desde dónde nos acompañas, qué duda o interrogante pudieras tener del estudio bíblico de hoy y con gusto responderemos a tus mensajes. Si nos ves a través de Facebook, te voy a pedir que te suscribas, que le des like a este video y que puedas compartirlo en tus redes sociales. También que coloques algún comentario en torno al estudio bíblico que hoy Dios te está permitiendo disfrutar. Si nos ves a través de YouTube, lo mismo. Suscríbete, dale like, compártelo en tu muro y lo que es más importante, compártelo con tus seres queridos. Llámalos, diles que se junten contigo para poder juntos disfrutar de este tiempo de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron la semana pasada. Y tenemos que Axa Rojas, la hermana Axa, saludos hermana Axa, dice buenas tardes amados hermanos, desde Texas, Houston nos saluda la hermana Axa. También tenemos acá a Diana Cordero, buenas tardes maestro Malvin, bendiciones, nos saluda Diana desde Miami, Florida. La hermana Blanca, había días o hacían algunos días que ya nos había conectado, se conectó y nos dejó varios mensajes, dice: que Dios te bendiga hermano Malvin, te siga usando sabiamente para enseñar su bendita palabra. Gracias nuevamente de poder abrir las puertas de mi casa para que su palabra entre aquí. A una pregunta que hice que dejaran sus comentarios, muy amablemente la hermana Blanca dice que para mí fue el amor filial muy sincero y sin hipocresía ni vanidad, una verdadera amistad. Da varios amén y dice gloria a Dios por todo, asumo fue al final del estudio bíblico. Alabamos a Dios por estos comentarios que usted nos deja, de manera que háganos llegar sus comentarios y con gusto le responderemos. Bien, comencemos con una oración, este estudio bíblico del día de hoy. Gracias Dios te doy de corazón por la bendición de poder servirte en este tiempo. Te pido que lo que hoy hacemos sea agradable para ti y que tú puedas usarnos como tus herramientas para poder ser de bendición en el corazón de muchas personas. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, y te doy muchas gracias de nuevo por poder ser tu servidor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, espero en Dios que este tiempo sea de bendición para su vida. Vamos a proceder entonces a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, que está en Romanos 16, desde el verso 3 al verso 27. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla. Acompáñenme allí ustedes, busque la Biblia que tenga a mano, si no, puede seguirlo aquí en pantalla. Dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias,
mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, a las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Saluden a Asíncroto, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filógolo y a Julia y a Nereo y a su hermano, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo la carta, los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta es la porción de la palabra de Dios entonces que hoy estaremos estudiando. Y al final usted va a estar en capacidad de responder a estas preguntas. Se las voy a colocar acá para que las leamos ahora y usted va a poderlas responder en este teléfono que le dejo acá vía WhatsApp o en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Las preguntas son las siguientes. ¿Estaba la iglesia de Roma integrada mayoritariamente por judíos? ¿Sí o no? ¿Dónde conoció Pablo a Priscila y Aquila y en qué sentido fueron sus ayudantes? En el inicio, ¿en qué tipo de edificios se reunían las iglesias cristianas? La María a la que Pablo saluda, ¿qué tipo de trabajadora cristiana era? Describa bajo qué circunstancias Pablo fundó a la iglesia de Roma y relaciona este evento con Aquila, Priscila, Andrónico y Junias. ¿Qué opinión le merece el papel prominente de las mujeres en la iglesia del siglo I y en especial en la de Roma? ¿Quién era el padre de Rufo y por qué? Este Rufo era como un hermano para Pablo. Describa la amonestación que hace Pablo en medio de sus saludos finales en esta epístola. Si bien la iglesia romana era obediente, ¿por qué Pablo quiere que sean sabios en el bien, sabios para el bien e ingenuos para el mal? Los versos 25 al 27 contienen la doxología final y Pablo hace algunas referencias importantes aquí. Diga entonces, el evangelio que Pablo llama mi evangelio es el único poder para ¿qué? ¿A qué se refiere el misterio del que Pablo habla aquí? ¿Y qué es la fe de la que Pablo habla? Si usted pudiera sintetizar en un solo mensaje, idea u oración a la epístola a los romanos, ¿cuál sería este mensaje, idea u oración? Esas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio. Bien,
Comenzamos entonces hoy el estudio en el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos. Empezamos hoy con el 3, pero ya lo habíamos comenzado la semana anterior. Como recordarán, estuvimos hablando de Febe, que fue la primera mujer mencionada en este capítulo, donde, digamos, vamos a exponer o hablar de las relaciones mutuas entre cristianos. Y decíamos que Febe es la primera que se menciona en esta suerte de catálogo de héroes de la fe. Ella no era judía, como su nombre así lo indica. Hablamos la semana pasada de que habían muchos judíos en la iglesia de Roma, muchos no judíos en la iglesia de Roma. El nombre de Febe fue dado en honor a la diosa griega Diana, quien en esta mitología era la diosa de la luna, y el hermano de Diana era Apolo, que era el dios del sol. Ahora, muchos creyentes adoptaron nuevos nombres al ser bautizados al cristianismo, pero por alguna razón esta señora Febe se quedó con su nombre pagano. Y señalamos el hecho de que Febe fue quien llevó a Roma la epístola a los romanos, aunque hay algunos que dicen que no fue ella la portadora de esta epístola. Pues dijimos también que al parecer Febe había estado particularmente activa en una posición de importancia en la iglesia local en Cencrea, donde Pablo creemos estaba. Parece que ella iba a Roma en un viaje de negocios, por lo tanto Pablo decidió encargarle a ella la epístola a los romanos, en lugar de entregársela o de enviarla vía el correo público romano, que parece que era bastante lento. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó la carta a Febe, y entonces la recomendó de una manera muy especial a esta Febe con los creyentes de Roma, quienes ella hasta entonces aún a ella no la habían conocido. Bien, continuemos entonces con los versos 3 y 4 de este capítulo 16 de Romanos, en los cuales se incluyen saludos para los creyentes de Roma. Leamos entonces los versos 3 y 4. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. En aquel tiempo había iglesias formadas por creyentes que no eran judíos, como habíamos dicho antes. Parece que este era el caso en cuanto a la iglesia romana, que estaba integrada mayoritariamente por no judíos procedentes de muchas razas, etnias o familias de entonces. Priscila y Aquila eran un matrimonio judío, casualmente. ¿Y dónde les conoció Pablo y en qué sentido fueron sus ayudantes? Pues bien, les voy a contar un poco. Resulta que se produjo una ola de antisemitismo en Roma en la época, y estos dos señores, Priscila y Aquila, tuvieron que salir de la ciudad. Llegaron a la ciudad de Corinto y establecieron allí su negocio. Esa ciudad era un importante centro comercial o hub o centro de comercio en la región. Y Pablo también se ocupó allí de su trabajo. El practicar el mismo oficio hizo que se conocieran, y Pablo les guió a creer en el Señor. Esta pareja se mencionó por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos 1 al 3, donde dice lo siguiente. Se los coloco acá para que lo leamos juntos. Dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto a Priscila, su mujer, porque Claudio, en este caso el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Ese es el oficio al que se dedicaban. Ellos siguieron a Pablo hasta Éfeso, a donde quizá fueron para abrir una sucursal, un branch, se diría hoy día, y donde también pudieron ayudar a Apolos, según leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, pero en el verso 26, donde dice lo siguiente: Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Pablo entonces les envió saludos también en la última carta que escribió,
En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 19, leemos lo siguiente. Dice así: saluda a Priscila y a Aquila. Eran personas definitivamente muy allegadas a Pablo y estaban en el corazón del apóstol. Entonces aquí encontramos aquí los encontramos de vuelta en Roma, a estos dos señores, Aquila y Priscila. Alguien ha comentado que como Roma era un centro, era su centro de operaciones, y habían sido ahuyentados de allí por un edicto imperial, como lo vimos hace un momento en el capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces era natural que ellos regresaran a Roma tan pronto como les fuera oportuno, y seguro volver a esta ciudad. Ahora se presume que Priscila fuera la que tuviera mayor experiencia y conocimiento de los dos en cuanto a los asuntos espirituales. Bien, continuemos ahora con el verso 5. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Parece que en los comienzos de la iglesia se reunían en casas de particulares, en casas privadas. Alguien incluso ha dicho que no hay ninguna evidencia decisiva de esto hasta el tercer siglo. Hay alguien que ha dicho, o he estado investigando, de que no hay evidencia decisiva hasta el tercer siglo de la existencia de edificios especialmente dedicados o usados para la iglesia cristiana. Hay muchos que creen en la actualidad que la iglesia que comenzó reuniéndose en casas particulares incluso volverá a las casas algún día. Debo decir que la experiencia reciente de este periodo de pandemia que hemos vivido en el mundo incluso llega a fortalecer o a reafirmar esta afirmación que algunos creen, o este asunto que algunos creen. Incluso hay evidencias claras de que las llamadas mega iglesias de hoy día llegan a ese estatus o pueden alcanzar ese estatus gracias a los grupos pequeños o células que se reúnen en las casas. Y es allí donde ocurre la verdadera relación entre hermanos o coinonía. Luego, los domingos tienen unas celebraciones en su sede física o edificio, desde donde incluso se puede transmitir por internet hoy día, el servicio para las personas que por alguna razón no pueden asistir al edificio o sede principal. Bien, hay incluso personas que pueden considerarse críticos en contra de muchos de estos grandes edificios suntuosos, algunos de ellos con sus grandes torres y salones, que las llaman la iglesia, que la verdad no son nada más que, la edificación donde estas funcionan. Muchos de ellos incluso, de estos edificios incluso son como mausoleos antes que órganos vivos formados por creyentes, debo agregar. Pienso que nunca ha sido el propósito de Dios que se hablara de la iglesia como un edificio. De hecho, no es el edificio la iglesia. Y durante los primeros 3 siglos la iglesia fue un cuerpo de creyentes, y se reunía en casas como estos dos señores que antes hablábamos, Aquila y Priscila. Ahora, Epeneto es un nombre griego que también se menciona aquí y quiere decir alabado. Evidentemente fue el primer convertido de Pablo en la provincia romana de Asia. Ahora, el verso 6 de este capítulo 16 dice lo siguiente: saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. 16:6. María es un nombre judío, sin duda, y significa rebeldía. Sí, sé que ustedes deben estar pensando que han investigado en internet, googlearon María y han conseguido que significa aquella que es amada por Dios, aquella que ama a Dios. Y sí, eso consiguieran en internet. De hecho, esto de que es amada o aquella que es amada, es alguna derivación egipcia, sobre todo
que es muy aceptada en Occidente. Digamos, esa acepción bonita, poética, es muy bienvenida en Occidente. Principalmente está asociada con la tradición católica, debo decir, pero no. Este nombre tiene más una asociación con la raíz semítica del hebreo MRB o Mr, que quiere decir revelarse, vinculada a Mariam o a Miriam. Bien, la María de la que Pablo habla aquí, hablando del texto, trabajó hasta el límite de sus fuerzas. Y debo decir que cambio había tenido lugar en su vida al aceptar a Cristo como su Salvador personal. Antes de convertirse a ser una creyente que trabaja incansablemente, era una rebelde, María una rebelde, pero ahora ella se entregó totalmente a su trabajo por amor a los creyentes. Qué interesante esto, lo dejo de forma anecdótica para usted. Entonces ella fue obediente a Cristo. Veamos el verso 7. Y dice así: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Andrónico es un nombre griego y ha sido identificado como un esclavo. Junias es un nombre romano y puede ser o masculino o femenino. Pablo los llamó mis parientes, mi familia, lo cual pudiera significar que pertenecían quizá a la tribu de Benjamín, como el apóstol Pablo, pero ello no significa necesariamente que fueran primos hermanos o unos parientes cercanos. Ahora, la expresión compañeros de prisiones parece indicar que Pablo los había conocido en una de las muchas cárceles del Imperio Romano que Pablo había visitado, en las cuales, a él habían estado encarcelados juntos. Estos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles y eran tenidos en alta consideración por ellos, por los apóstoles. Pablo no había conducido a Cristo a estos dos personajes, como algunos creen, porque habían creído antes que él, como él mismo aquí lo afirma. La iglesia en Roma fue fundada por Pablo bajo circunstancias extraordinarias, debo agregar. Se había encontrado con Aquila y Priscila en un mercado de Corintios y tenían negocios en común. Con Andrónico y Junias en una cárcel. Estos cuatro entonces luego habían ido a Roma. Me refiero a Priscila, Aquila, Andrónico y Junias. Entonces habían ido a Roma y allí habían formado una iglesia. Definitivamente, debo decir que nuestro entendimiento humano no concibe la obra de Dios. Pero nada, esta fue, lo que Dios tiene como designio está fuera de nuestro completo y absoluto control, mas sí está en el completo y absoluto control de Dios. Por allí dicen popularmente que los caminos de Dios son misteriosos. Y así definitivamente es. Miren con estas circunstancias que llevaron de forma separada que estos personajes fueran líderes de la iglesia en Roma y la hubiesen creado y habían sido, llevados de la mano, discipulados por el apóstol Pablo en distintas circunstancias. Prosigamos entonces con los versos 8 y 9 de este capítulo 16, que dice lo siguiente: saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Amplias es un nombre común de esclavos, pero apareció en las tumbas de los primeros cristianos en las catacumbas, allá en Roma, y en un lugar honorífico. Evidentemente fue uno de los convertidos a Pablo y de los convertidos de Pablo, hijos espirituales de Pablo, podemos decir, y muy amado por él, debo decir. Urbano, este nombre significa criado en la ciudad, que creció en la ciudad o fue criado en la ciudad. Este también era un nombre común entre esclavos y puede significar que había sido un criado en la ciudad o había crecido en la ciudad y no en el campo. Fue identificado aquí en este verso como un buen colaborador. El nombre de Estaquis significa mazorca y ha sido hallado en la lista de nombres de la familia real. Es un nombre masculino, fue amado no solamente por Pablo, sino también por los creyentes de la iglesia.
Bien, veamos ahora el verso 10. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Apeles es un nombre o bien griego o judío, significa aprobado. Era un nombre común entre los judíos, aparentemente había resistido alguna gran prueba, debo decir. Aristóbulo ha sido identificado por Joseph Linkfoot, teólogo inglés y obispo de Durham, al noreste de Inglaterra, como el nieto de Herodes el Grande. Por otra parte, he investigado que es posible que fuera un esclavo que tomó el nombre de su amo. Digamos, el nieto de Herodes. Algunos dicen que sí, pero no hace mucho sentido que el nieto de Herodes haya sido miembro de la iglesia. Es posible que sí, pero lo que he investigado es que pudiera haber sido un esclavo que creyó en el Señor y era un trabajador activo de la iglesia que tomó el nombre de su amo. Luego el verso 11 dice lo siguiente, lo coloco acá para ustedes. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Herodión evidentemente era judío, ya que Pablo lo llama pariente. El nombre sugiere que era de la familia de Herodes, y siendo que se menciona inmediatamente después de la familia de Aristóbulo, creo que esto le da sostén a la sugerencia del obispo Linfoot. Ahora, Narciso es el nombre de un esclavo liberado, bien conocido, muerto por Agripina, quien fue la madre del emperador Nerón. Estos probablemente eran esclavos que antes le pertenecieron a Agripina y habían tomado su nombre. Ahora, en el verso 12, digamos que le pertenecían a la familia del emperador. Bien, ahora en el verso 12 dice lo siguiente. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa se supone que eran hermanas. Sus nombres son eufónicos o melodiosos y significan delicada y fina, derivados de la palabra trufao, que quiere decir vivir lujosamente. Es posible que hayan sido mujeres de recursos que apoyaron la obra del apóstol Pablo allá en la iglesia romana, o simplemente eran esclavas. De cualquier caso, trabajaron, y eso sí dice esto claramente, trabajaron intensamente en la obra de Cristo y eran estimadas por el apóstol Pablo. Pérsida es el nombre de una esclava liberada. Su posición la puso en una situación de poder hacer más de lo que habían hecho las dos hermanas mencionadas previamente. De hecho, así lo resalta el apóstol Pablo aquí. Observemos aquí y esto me gustaría resaltarlo. Observemos la prominencia de las mujeres en la iglesia romana. Y esto lo vemos en el verso 1, 3, 6, 13 y 15. Allá en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, sin duda las mujeres tenían un rol preponderante, y creo que lo han tenido a través del tiempo. Vemos ahora el verso 13, que dice lo siguiente. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía, dice aquí el apóstol Pablo. Rufo era el nombre más común entre esclavos. Probablemente era hijo de Simón de Cirene. En el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos se registró el incidente en el que los soldados romanos vieron a Jesús cayendo bajo el peso de la cruz. Veamos el verso 21 de ese capítulo para traer esto a colación. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. El evangelista Marcos, entonces, al describir a los
Romanos identificó a Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Todos los creyentes de Roma sabían quién era Rufo, que era un miembro distinguido de la iglesia. Entonces allí hago esa salvedad. Ahora veamos la palabra de Pablo aquí, o las palabras de Pablo aquí dicen: a su madre, que es también la mía. Aunque no sabemos nada sobre los padres del apóstol, la Biblia no lo habla directamente, sabemos por este pasaje que aquella mujer de la ciudad de Jerusalén fue como una madre para él, posiblemente alguien allegada, lo crió o lo acogió o era muy cercana a él, o quizás cercana a los padres de él. Y también vemos que el padre de Rufo fue quien entonces llevó la cruz de Jesús, o ayudó a cargar la cruz de Jesús. Bien, veamos ahora los versos 14 y 15 que dicen lo siguiente. Saluden a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filógolo y Julia, y a Nereo, y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Creo que esta es simplemente una lista de nombres de personas que el apóstol sabía que estaban allá. Pablo los nombró, pues los conocía bien, y quizás esto es porque les había guiado en su conversión a Cristo, por tanto los tenía presente. Bien, leamos ahora los versos 16 al 18, que nos introduce en una sección que hemos llamado, que habla de la conducta hacia otros cristianos. Leamos entonces 16 y 10, del 16 al 18. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de las enseñanzas que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. En medio de estos saludos cordiales, y salúdame a fulano y sutano y mengano, el apóstol Pablo aprovecha para introducir esta especie de nota de amonestación. Ahora, el uso de los artículos con las palabras divisiones y tropiezos en el texto original, no hay duda de que revela que el apóstol pensaba en algunos casos específicos. Lo que les quiero decir es que el apóstol Pablo sabía por qué y para quién estaba mandando este mensaje. Y muy posiblemente sabía que cuando esta carta fuera leída en la iglesia, esta amonestación le iba a caer cual sombrero, bien hechecito, a la misma talla y medida, a algunos dentro de la iglesia. Esto es lo que da la impresión esta porción de la palabra, de este pasaje. Veamos ahora el verso 19. No sin antes comentar que esto que acabamos de leer o de comentarles acerca de esta porción del pasaje, aplica también para la iglesia de hoy en día. Sin duda hay mucho de afano, mucho de afable, quise decir, mucho de amable en una buena relación, pero sin duda hay gente que intenta, como dice esta porción de la palabra, digamos, con palabras suaves y lisonjeras, engañar el corazón de los ingenuos. De manera que esta amonestación también aplica para nosotros hoy día, esta que hace el apóstol Pablo. Seamos cuidadosos, seamos bien claros en no crear o estar muy pendientes de estos que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que hemos recibido. Bien, leamos ahora sí el verso 19, que complementa esto que estamos leyendo. Y dice así, esto que estamos explicando, dice aquí: la obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Continúa como este consejo
amonestación que hace el apóstol Pablo. Y el tema es que la iglesia de Roma ya gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes, lo cual trajo alegría al corazón de Pablo. También dice aquí sabios para el bien. Esto quiere decir que necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios. También en el verso 19 dice el apóstol ingenuos para el mal. Y esto quiere decir sin permitir ni una mezcla con lo bueno, con lo malo, no juntarse con lo malo. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 20, el apóstol dice lo siguiente, lo leo para ustedes. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Ahora avancemos al verso 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Dios de paz, quien aplastará bien pronto a Satanás. Pero mientras tanto, tenemos que resistir al enemigo, ser sobrios y permanentes, escúchenme bien, en una actitud de vigilancia constante. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos da aquí. Sin duda Dios va a hacer lo que debe hacer en contra del enemigo que nos acecha. Pero no nos sentemos ni nos relajemos. Seamos vigilantes. ¿Por qué? Porque es allí donde la palabra del Señor debe permanecer para usarla como ese escudo. Bien, leamos el verso 21 que menciona a los creyentes que ahora envían saludos con Pablo o con el apóstol Pablo a través de esta epístola. Digamos los creyentes que se encontraban con él en el momento de escribir esta carta. Dice, reciban saludos de mis colaboradores, Timoteo de Lucio, reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, de Jasón, Sosíspater, mis parientes. Timoteo, compañero constante de Pablo, estaba con él en esta ocasión. Su nombre quiere decir uno que honra a Dios. Todos estos eran acompañados de Pablo y saludaban a la iglesia romana. Luego el verso 22 dice lo siguiente. Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Este verso se podría leer así. Yo, Tercio, el secretario que está escribiendo esta epístola, les envío saludos en el Señor. Como vemos, Pablo tuvo un secretario para escribir sus cartas. Su carta a los Gálatas, digamos, fue una excepción. Como vemos en el capítulo 6 de esta epístola, verso 11, donde el apóstol mismo escribió lo siguiente. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Muchos estudiosos coinciden en que Pablo probablemente sufría de una enfermedad en los ojos llamada oftalmia. Ahora, aquí en la epístola a los romanos, Pablo permitió entonces que Tercio enviara sus propios saludos en la carta que está redactando por dictado del apóstol Pablo. Veamos ahora el verso 23. Los saluda Gallo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Todos en la iglesia de Corinto se reunían en la casa de Gallo. Pablo era huésped en su hogar, en la casa de Gallo. Y el verso 24 de este capítulo 16 entonces dice lo siguiente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Hay algunos que omiten este verso 24, pero lo cierto es que me gusta incluirlo porque sin duda, digamos, hay una bendición en esta parte. Finalmente, entonces,
Leamos los versos del 25 al 27 que contienen lo que es la doxología final, que era una fórmula de alabanza y bendición. Y dice así: y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. Amén. Bien. Esta es la tercera y última bendición que concluye esta tercera sección de este libro. Y la epístola misma, debo decir. El Evangelio de Pablo llama mi Evangelio, que es el único poder que es el único que tiene el poder para convertir a un pecador en creyente. Entonces, Pablo llama a mi Evangelio, es el único poder, o es el único que tiene poder. Este Evangelio, vamos a decirlo así, esto que llama Pablo aquí mi Evangelio, es el único que tiene poder para convertir a un pecador en creyente. En cuanto a este misterio del cual el apóstol habla aquí, no revelado mediante, digamos, el Antiguo Testamento, se refiere a la época actual, en la que Dios está tomando tanto a los judíos como a los que no lo son, digamos, y los está llevando a un pueblo, los está convirtiendo en un pueblo, que es el pueblo cristiano, para su nombre, y formándolos en un cuerpo, que en este caso es la iglesia. La fe, sin duda, es la obediencia que Dios quiere en el día de hoy, quiere que tengamos el día de hoy, es la obra de Dios hoy día. En el Evangelio según San Juan capítulo 6 versos 29 leemos lo siguiente. Dice así: Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. La obediencia es la obra y el fruto es la fe. Repito, la obediencia es la obra y el fruto es la fe. Esto es lo que Santiago quiso decir cuando escribió en su epístola, capítulo 2, verso 17, lo siguiente. Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, es muerta. Y las palabras al único y sabio Dios que usa aquí el apóstol Pablo revelan que Dios determina la norma de la sabiduría. La cruz es la sabiduría de Dios. Aunque para los seres humanos sea locura o un disparate, digo la cruz, hablando de la cruz, como el mismo apóstol dijo en su carta a los Corintios, capítulo 1, versos 21 al 25. Voy a leer ese pasaje completo para ustedes acá. Acompáñenme si usted quiere. Dice así: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Poderosa esta porción de la palabra en 1 Corintios 1, del 21 al 25. Le invito a que eventualmente la lea, porque hay mucha sabiduría del Señor allí. Estos tres últimos versículos de este capítulo 16, último capítulo de la epístola a los Romanos, nos hablan de la obediencia de la fe. Y estimado amigo, estimado hermano,
Si usted confía en Cristo, usted le obedecerá. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 17. Verso 27. Allí el Señor dice lo siguiente: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y mi querido amigo, mi querido hermano, escúcheme bien, es el mensaje sintetizado de la epístola a los Romanos. La obediencia es la obra, obedecer es la obra. Y el fruto de esa obra de obediencia es la fe. La obediencia es la obra y el fruto es la fe. Por lo tanto, le invitamos a aceptar la invitación de creer en el Señor Jesucristo. Y es sencillo, es locura, es tropezadero. Pero la verdad es que usted que me escucha y yo somos pecadores. Y la Biblia es clara: la paga del pecado es muerte. Nadie que haya pecado puede vivir, porque la única paga del pecado es muerte. Sí, no hay remedio ni solución humana a eso, pero solo hay una, y es aceptar que Cristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados y por mis pecados. Sí, Señor. Y para hacer eso, primero hay que estar limpio de pecados. Y Él es el único que nos puede limpiar. Pero para eso primero debemos arrepentirnos. ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? No volver atrás y poner tus pecados de los cuales te arrepentiste en la cruz del Calvario para que Jesucristo los tome con Él. Seas una nueva persona limpia, sin pecado, y así puedas ser hijo de Dios. Repite conmigo ahí donde estás esta oración. Cierra tus ojos y habla con Dios en forma inteligente. Dile en forma clara y audible esto que vamos a orar. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de corazón de todos mis pecados. Prometo no volver atrás. Quiero ir adelante en torno a ti. Te pido que me perdones mis pecados, que con la sangre de Cristo en la cruz mis pecados puedan ser limpiados. Que yo sea una persona nueva, Señor, en Cristo Jesús. Te pido que entres a mi vida, me regales tu espíritu, que tu espíritu venga a habitar en mí, que sea yo una nueva persona, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que pueda ser llamado tu Hijo, Dios. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, debo decirte que eres una nueva persona, que hay fiesta en el cielo y que tus pecados han sido perdonados. Comunícate con nosotros para que podamos ayudarte a crecer en Cristo Jesús. Bien, así concluimos nuestro estudio de esta gran epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En principio, me gustaría comentarles que vamos a tomar un breve receso, un breve descanso por lo que resta de este año, y al inicio del año nuevo 2023, a su Iglesia Dios Admirable traerá para ustedes un nuevo estudio bíblico. Que Dios les bendiga y les quiero dar gracias por haberme acompañado durante todo este año 2022 en el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ha sido un año intenso, donde hemos tenido enfermedades. He estado viajando mucho por trabajo. De todas las semanas de este año he viajado casi 25 semanas. Pero aún así ha sido un verdadero honor, ha sido un gusto a poder servir al Señor a través de este estudio bíblico, y oramos para que podamos seguirlo haciendo. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes que nos han acompañado en este tiempo. En nombre de Dios Admirable, quiero darles las gracias por la fidelidad que han tenido con el Señor a través de cada uno de estos estudios. Esperamos que haya sido de crecimiento para su vida. Bien, voy a leer las actividades que Dios Admirable tiene para usted. Las tengo acá mismo, déjenme colocárselas. Y los domingos en la sede física de Dios Admirable, allá en la organización Canaima en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, a las 9 de la mañana hay un servicio y a las 10:30 hay otro. Ese segundo servicio corre en paralelo con la iglesia infantil. También la iglesia física, pero los días martes hay un servicio de oración. Acompáñenos para orar por usted. Los domingos en forma digital a través de Facebook y YouTube tenemos la iglesia en casa, que digamos es una adaptación del servicio que tenemos en la iglesia física para que usted pueda también aprender y crecer en la palabra de Dios.
Ya por el resto de este año no tendremos estudio bíblico, pero normalmente ocurre a las 5 de la tarde. Los días jueves esperamos entonces en enero retomar los estudios bíblicos. Yo le invito a que durante este tiempo usted pueda volver a los distintos estudios bíblicos que hemos hecho este año. Si quiere, repáselos uno a uno, vea 2 por día, vea alguno que le llamó la atención. Y las preguntas que dejamos el día de hoy, coloque la respuesta en la sección de comentarios o envíelos vía el número WhatsApp. Y allí vamos a darle comentarios a esos comentarios que usted nos hace. Vamos a despedirnos orando y agradeciendo al Señor por este tiempo. Gracias Dios te damos por la bendición de haberte podido servir durante este año con este estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gracias por el día de hoy. Gracias porque nos permite ser herramientas en tus manos, Señor. Sabemos que allí somos herramientas de valor. Gracias porque en frente de todos los contratiempos que han habido, tú nos has permitido ir adelante con estos estudios bíblicos semana tras semana. Alabo y bendigo tu santo nombre por eso y te quiero pedir por Dios admirable, por la obra que la iglesia está haciendo cada día, Señor, por sus líderes y miembros, no solo en Maracaibo, sino en todo el mundo, por cada creyente, Señor, que durante estos estudios se ha convertido a ti, ha dejado atrás sus pecados, su vida de pecados y ha nacido de nuevo para ti, también por los que lo harán cuando vean este estudio bíblico, estos estudios bíblicos, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre, porque sé que eres tú, Señor, el que convence. Te doy gracias entonces, Señor, y te pido que podamos seguir sirviéndote en todo tiempo, Padre amado. Y pido una gran bendición, con provisión, con no solo física, sino también espiritual, emocional, y con mucha seguridad, que tu santa mano no sea parte de cada uno de los que están viendo este estudio y lo verán, de sus familiares, de sus seres queridos, y que todas sus necesidades sean suplidas, Padre amado. También te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros que te servimos en todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, hasta luego. Le pido que esté conectado con Dios Admirable a través de Facebook y YouTube, y con toda seguridad vamos a irle informando de cuándo y dónde retomaremos ya en 2023 a principios estos estudios bíblicos. Que Dios le bendiga. Les habló Malvin Delgado y que tenga una excelente semana.